tus palabras. Si gustas, bueno, ya está grabando. Vamos a pasar a la siguiente al siguiente tema, que son las palabras de la excelentísima embajadora Melba Pría, que también nos tiene preparado un mensaje sobre el tema de la piña. No sé si ya tengamos el mensaje, por favor. Buen día en México. Soy Melba Pría, su embajadora en Japón. Un saludo cordial en ocasión para dialogar de una cosa que pareciera nimia, pero no lo es: la comercialización de la piña en Japón. Y sobre todo, las oportunidades que ustedes pueden tener para este y otros productos mexicanos en este gran mercado, muy competitivo, pero muy bien pagado. Agradezco la iniciativa de la Asociación de Secretarios de Desarrollo Económico y de la Secretaría de Economía para promover a través de este seminario la preparación de los empresarios de sus estados en la expansión comercial hacia Japón. Japón nos considera no solamente socios comerciales y socios agropecuarios, sino nos considera parte de su seguridad alimentaria. Ustedes dirían, ¿la piña? La piña está de moda en Japón y cada verano sube su consumo como fruta fresca. Hay muchísimas bebidas frescas a base de lácteos que tienen piña. Cócteles con bebidas alcohólicas, por supuesto el tequila y el mezcal, pero también otras. Todo con piña. También es altamente popular en la repostería y en los diferentes postres japoneses. Y aquí en este país, interesantemente, se ha promovido su consumo gracias al alto contenido de vitamina B1 y C. Para los japoneses, la piña no solamente es fresca, sino es sana. Minerales, otros elementos nutritivos muy valorados en este país. Por ello, el mercado exige mantener alta calidad y consistencia en su exportación. Existen muchas competencias, porque a diferencia de otros productos mexicanos, la piña se produce aquí, en el sur de Japón. Pero también la producen los americanos y los taiwaneses, que están mucho más cerca que nosotros. Hawái nos manda piña, no se imaginan cuánto. Japón es el cuarto país que más piña importa en el mundo. ¿Se lo habían imaginado? Por supuesto que no. En los niveles previos a la emergencia sanitaria, en 2019, el valor del mercado llegó a casi 130 millones de dólares. Necesitamos que ustedes, los productores, conozcan el mercado japonés de la piña y que nos visiten para la participación en ferias comerciales como Foodex Japón 2022. Estas ferias comerciales les permiten a ustedes conocer en marzo próximo a sus socios estratégicos que importarán sus productos, en este caso la piña, pero no solamente, a Japón. La Embajada de México cuenta con muchísima experiencia sobre los negocios en Japón. Tenemos especialistas expertos de la Secretaría de Economía, de la SADER, quienes pueden guiarles sobre estos temas técnicos y estratégicos para sus empresas y para sus estados. Les reitero a nuestros exportadores de piña el compromiso y el apoyo de la Embajada y el interés que deseamos que este seminario sea útil y tenga, ahora sí, que tenga frutos para promover la entrada de sus productos al mercado japonés. Desde la Embajada de México los saludamos y sobre todo los esperamos en Foodex 2022. Muchas gracias a la embajadora Melba Pría por sus palabras. Procedemos con el maestro Jaime Guerra Pérez, presidente de la AMSDE, que también nos dirigirá un mensaje. Adelante, maestro, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta oportunidad. Doctor Adolfo Laborde, ministro de la Secretaría de Economía en Japón, igualmente a la maestra Aura Rodríguez, con quien hemos trabajado ya en diferentes reuniones muy frecuentemente. Un saludo para mi amiga la doctora Luz María Lamora, que estuvimos ayer trabajando también en una reunión. Y igualmente a la secretaria Tatiana Cloutier, un agradecimiento
a la excelentísima Melba Pría, embajadora, por su mensaje que nos dirige en este seminario, y saludo también a sus equipos de trabajo, a mis compañeros y amigos, a Federico García, que por aquí está conectado de Tabasco, secretario de Tabasco, e igualmente a Roselena, que veo por aquí conectada, a Elena Ortega, la maestra Elena Ortega. Le pido que le envíes un saludo a Rosy, está conmigo en la mesa directiva, igualmente a José Luis de Nayarit. Gracias, José Luis, por atender esta reunión importante, y a los demás compañeros que están por aquí conectados, agradecerles este interés, y especialmente a la Secretaría de Economía por esta gestión y vinculación en un producto tan importante para México como es la piña. Platicábamos previo a la reunión con el doctor Adolfo que hay muchos más productos que promover y promocionar en Japón. Datos muy interesantes nos dio la maestra Dora Rodríguez de la producción, pero bueno, pues también igualmente que la embajadora nos hablaba de todo el consumo tan importante que tiene Japón de estos tipos de productos en el mundo. Estamos muy contentos por este apoyo, estamos muy contentos de la colaboración y el trabajo en equipo que tenemos con la Secretaría de Economía. Y bueno, pues sin más, pues que tenga mucho éxito este seminario, que tengamos información no solo para los presentes, Misael, sino para los otros estados que mencionó la maestra Dora Rodríguez, que también son productores, y aunque no estén aquí conectados, pudieran aprovechar esta gestión para promover sus productos en sus estados. Lo que decíamos al principio, pues todos lo hacemos por el bien de nuestros estados y por el bien de México. Entonces, estamos muy contentos de participar. Esperemos nos invitan a muchos más, porque sabemos que Japón es una potencia y que tiene muchas necesidades, no solo en productos agroindustriales, sino en mucho tipo de productos, o en este tipo de productos naturales, frutos importantísimos que tenemos en México. Entonces, gracias por esta oportunidad, un saludo para todos, y aquí estaré presente escuchando, aunque yo soy de un estado del norte que además somos un estado muy desértico, bueno, también tenemos algunos frutos por acá, la nuez, el dátil, el melón, lo platicábamos también, que bueno, sin duda habrá oportunidad también para promoverlos ellos. Entonces, adelante, enhorabuena, y que tenga mucho éxito este seminario para todos los participantes. Gracias. Muchas gracias, maestro Jaime Guerra. Le tomamos la palabra para seguir colaborando, y vamos a echar una pensadita para el melón. El melón puede ser una muy buena idea. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar con las exposiciones. Tenemos 3 exposiciones. La primera está a cargo de la maestra Dora Rodríguez, que nos hablará sobre las facilitaciones de la certificación de origen en el contexto del Acuerdo de Asociación México-Japón. Maestra, muchas gracias. Le agradecemos su ponencia o su plática, y estaremos muy pendientes de los comentarios. Adelante, por favor. Muchas gracias, Adolfo. Voy a compartir pantalla porque tengo unas láminas que siempre hacen un poco más amenas las presentaciones. No me da. Acá. Ya se ve, ¿verdad? Sí, sí. Ahí se ve. Espérame nada más, déjame ponerle en pantalla completa. Ahí está. Bueno, perfecto. Bien, yo les voy a hablar, entre otras cosas, o sea, se mencionó la facilitación, la certificación de origen, pero me voy a referir, quisiera hacer una referencia a modo de introducción, y más que una introducción, la facilitación comercial. Yo quiero hablarles de la facilitación comercial porque este es un tema que pues tendríamos que tener muy en cuenta, que hoy en día, ya con los aranceles y con los acuerdos, tratados de libre comercio que tenemos, hoy en día la facilitación comercial pues tiene un impacto mucho más importante que el de los propios aranceles. Y esto pues tiene que ver con lo que han estudiado. Ustedes saben que hay un acuerdo sobre facilitación comercial de la OMC. Este acuerdo llevó 10 años su negociación, pero ¿por qué llevó 10 años la negociación? ¿Por qué se insistió tanto? Y que a final de cuentas es el primer acuerdo multilateral
que se firma dentro de la OMC. Bueno, justamente llevó tanto tiempo y se llegó a buen puerto por lo que implica, por el impacto que tiene la facilitación comercial en la reducción de los costos del comercio. De acuerdo a estos estudios que se hicieron en la OMC, el impacto de la facilitación comercial, que la entendemos como el conjunto de medidas que agilizan y simplifican los procedimientos técnicos para la entrada y salida de productos de un país para ser comercializados internacionalmente, ese conjunto de medidas bien llevadas, pues nos puede dar como resultado una disminución en los costos del comercio de hasta un 14.3%. Ese impacto también se ve reflejado a nivel del PIB con un crecimiento de 0.5% y obviamente en el crecimiento anual de las exportaciones mundiales, que puede llegar a ser hasta de un 2.7%. Entonces, yo creo que con esto tenemos medianamente claro la relevancia, la importancia que tiene la facilitación del comercio dentro de nuestra actividad de comercio exterior. Les comentaba que México es parte, al igual que todos los 163 países miembros, los otros 163 países miembros de la OMC, de este acuerdo sobre facilitación comercial que está en vigor desde el año 2017 y en México también desde 2017 está en vigor. Este acuerdo, a través de este acuerdo nosotros tenemos un compromiso. El compromiso de crear un Comité Nacional de Facilitación Comercial donde todas las dependencias que tienen que ver, dependencias de gobierno, que tienen competencia, facultades en comercio exterior, están reunidas, se coordinan y de ahí emanan recomendaciones y decisiones en términos de facilitación comercial, es decir, para eliminar requisitos innecesarios o redundantes y para, especialmente o particularmente, este acuerdo tiene que ver con materias aduaneras, que pues evidentemente son la parte focal del comercio internacional, pero no solamente. Entonces, hay también otro tipo de regulaciones, las regulaciones no arancelarias, que tienen que ver con la facilitación del comercio. Bien, en México estamos trabajando este Comité Nacional de Facilitación Comercial. Se creó en enero, recién en enero de este año, es decir, 4 años después de que entró en vigor el acuerdo de la OMC y para nosotros también. Y tuvo ya su primera reunión, se instaló en marzo de este mismo año y tuvo su primera reunión ordinaria, el 20 de junio de este año. La próxima reunión la tendremos este mes, el 20 de septiembre, y la última del año, porque se reúne cada 3 meses, la tendremos en diciembre de este año también. Entonces, yo creo que, y ¿por qué les hablo del Comité Nacional de Facilitación Comercial? Porque ahí está prevista la participación de todas estas dependencias que tienen injerencia, que tienen competencia en materia de comercio exterior, pero también está prevista la participación del sector privado. El sector privado con quien vamos siempre de la mano para realizar operaciones de comercio exterior. Entonces, si no hay sector privado que realice operaciones de comercio exterior, bueno, pues la regulación, digamos que estaría en un ámbito vacío. Entonces, vamos conjuntamente con el sector privado en este Comité Nacional de Facilitación Comercial a, pues, escuchar las recomendaciones, las observaciones y las sugerencias que el sector privado pueda hacer para mejorar la facilitación comercial en México. Les quiero comentar que además de este acuerdo a nivel internacional, tenemos en 5 tratados de libre comercio capítulos sobre administración aduanera y facilitación del comercio. Uno de estos es el del TEMEC. En su capítulo 7 tenemos disposiciones sobre administración aduanera y facilitación del comercio, que además también prevé la creación de un comité, en este caso un comité tripartita,
donde participan los 3 miembros del TEMEC, para hablar justamente sobre temas de facilitación comercial, lo cual para nosotros es de gran importancia porque, pues, por obvias razones, nuestro comercio más importante es con la región de Norteamérica en el marco del TEMEC, y nuestro socio comercial principal a nivel mundial es Estados Unidos, es nuestro socio comercial número 1. Hay disposiciones también sobre facilitación comercial en la Alianza del Pacífico. Aquí tenemos la oportunidad de trabajar en facilitación comercial con nuestros otros 3 socios de América Latina que integran la Alianza del Pacífico, es decir, Chile, Colombia y Perú. Lo tenemos también en Latinoamérica con países de Centroamérica, con los 5 países que tenemos suscrito un TLC único, con 5 países de Centroamérica, reitero. En el TIPAT, también es muy importante este acuerdo, como ustedes saben, en la región asiática, y en el Telecuem, el acuerdo que tenemos con la Unión Europea modernizado. Es decir, en este último caso, estas disposiciones aún no están vigentes porque el TLC con la Unión Europea modernizado aún no entró en vigor, pero en el momento en que entre en vigor, estas disposiciones ya están negociadas en ese acuerdo. Un tema que es muy importante, que tiene que ver con el comercio internacional, perdón, se me salta, que tiene que ver con el comercio internacional, y que es un tema de facilitación, y que es importante que todos ustedes conozcan qué estamos haciendo en la Secretaría de Economía, específicamente en esta Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior. Bueno, estamos trabajando en la implementación de la 7ª enmienda del sistema armonizado, en la implementación en nuestra ley de los impuestos generales de importación y de exportación. Estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda y con el SAT. Ya tenemos una versión final de adopción de la 7ª enmienda en la ley, en nuestra tarifa, y esperamos, o sea, el plan es tener en vigor la LIGIE versión 2022, versión 7ª enmienda, en el mismo momento en que entre en vigor la 7ª enmienda, que es el 1 de enero de 2022. Esto es un trabajo que está prácticamente terminado. Estamos ahora en la recta final, llegando pues a presentar la iniciativa al Congreso, porque es una ley, tiene que pasar por el Congreso, y esperamos entonces que para enero del próximo año tengamos una LIGIE que esté alineada con todos nuestros principales socios comerciales. Esto es importante desde el punto de vista de la facilitación comercial, porque el hecho de estar alineados todos en la misma enmienda quiere decir que para el operador económico identificar la fracción arancelaria de importación de un socio comercial siempre va a ser más fácil, porque a nivel de 6 dígitos estamos justamente totalmente alineados. Entonces, esta es una forma de facilitar el comercio, estar alineados con nuestros principales socios comerciales. ¿Y por qué con nuestros principales? Porque generalmente son los países en desarrollo quienes ponen en vigor en tiempo y forma las enmiendas del sistema armonizado. Entonces, nuestros socios comerciales estarán con 7ª enmienda en 2022 y nosotros también estaremos en 7ª enmienda en 2022, con lo cual tenemos una facilidad para identificar no solamente el acceso arancelario, sino toda la regulación que conlleva la importación de nuestros productos en otros países. Bueno, aquí en esta lámina vemos cuáles son los principales cambios que trae la 7ª enmienda, y básicamente se trata de aspectos tecnológicos, de medio ambiente y algo de tabaco. Bueno, ahora vamos a pasar a comentar algo sobre la certificación de origen en el TIPAT. ¿Por qué en el TIPAT? Y solamente voy a hablar del TIPAT en el caso de la certificación de origen y no del acuerdo de asociación económica con Japón. Bueno,
Tenía preparada yo mis láminas sobre la certificación de origen en el acuerdo de asociación económica con Japón, que en algún momento lo podemos ver, porque es muy interesante cómo en el caso de este acuerdo se ha facilitado enormemente la certificación de origen, guardando siempre el control, es decir, es una certificación que facilita el control de del origen de los productos que nos intercambiamos entre los dos países al amparo de ese acuerdo. Pero no vamos a hablar de ese acuerdo porque la piña no está negociada en el acuerdo de asociación económica con Japón. Esto evidentemente no es óbice para que la piña entre con un acceso, con un tratamiento arancelario preferencial a Japón a través del TPAT. Y esto es así porque si bien el acuerdo de asociación económica con Japón es más antiguo, cumplió 15 años el año pasado, este año ya cumplió 16 años de estar en vigor, cuando se quiso profundizar, porque quedaron, sobre todo en el sector agropecuario, quedaron varios productos fuera del acuerdo. Japón nos dijo, estamos negociando ya el TPAT, entonces vamos a profundizar la relación comercial, o sea, los productos que no están actualmente en el acuerdo bilateral, pues los vamos a profundizar a través del TPAT, y así fue como quedó negociado en el TPAT, y entonces les hablaremos sobre la certificación de origen en el TPAT, que también es realmente muy sencillo. De acuerdo a las disposiciones del TPAT, la certificación de origen es una autocertificación, es decir, es una declaración que sea el importador, el exportador o el productor de la mercancía puede realizar para, en el caso del importador, pues para importar un producto, él mismo puede hacer una declaración de origen, obviamente con los datos que le proporciona el exportador, o puede realizar la importación con la certificación que le envíe, sea el exportador o el productor. Entonces, en este caso estamos hablando que la exportación de piña a Japón al amparo del TPAT, la puede certificar el origen, el exportador mexicano, una declaración de origen de la piña, que evidentemente califica origen porque es un producto totalmente obtenido, o sea, como todos los vegetales, las plantas, pues es totalmente obtenido. Entonces no hay duda que ese producto es de origen mexicano, entonces el exportador puede expedir ese certificado de origen, o el productor lo puede hacer, o en el último de los casos lo puede hacer el importador japonés cuando está haciendo la importación de este producto. Una parte muy importante para el acceso es un acceso preferencial, por eso la certificación de origen es importante, porque sin esa certificación de origen, este tratamiento arancelario no aplica. Y no aplica porque, como ustedes saben, en los acuerdos, en los tratados comerciales, en los tratados de libre comercio, estamos negociando para los productos de los países que participan en ese acuerdo. Entonces, el tratamiento arancelario para la piña, que es originaria mexicana, si es fresca, tiene un arancel de 10.8%, que es un arancel preferencial con respecto a lo que Japón aplica al resto, o sea, a terceros países. El arancel NMF de la nación más favorecida de Japón para este producto es de 17%, o sea que México en este caso entraría con 10.8%, que es un arancel preferencial, y lo que se ha negociado en Japón es una desgravación gradual. Quiere decir que para el año 2028 la piña va a entrar a Japón con 0 arancel. Entonces, no tengo aquí,
perdón, esto no sé. No tengo aquí cómo va disminuyendo el arancel año a año, pero en 2028 vamos a llegar a 0% de arancel para importar piña mexicana a Japón. La piña deshidratada, por su parte, ya está totalmente desgravada y el arancel que pagan terceros es de 7.2%. Ahí está nuestra ventaja en relación con un tercer país que no entra con tratamiento preferencial. Y la piña en conserva, pues aquí hay una gama muy, muy importante porque depende cómo esté empacada. Les comento digamos, marginalmente, hay una piña en conserva que está totalmente desgravada, pero que tiene una condición, y la condición es que sea piña de origen japonés. O sea, algún país que quiera importar piña de origen japonés y hacerle un proceso para producir una piña en conserva, pues puede entrar a Japón con 0%. Pero si no ese es el caso, hay, digamos, diferentes tipos de conserva, diferentes condiciones. Algunas tienen cupo, otras no tienen cupo y tienen un gravamen específico, pero eso sería cosa, digamos, de verlo en el momento en que ustedes tengan una oferta y la piña esté en conserva, pues habría que ver qué tipo de conserva tiene para ver cuál es el acceso preferencial que puede tener ese producto para su ingreso a Japón. Les quiero comentar también, aprovechando que estamos aquí reunidos, que estamos trabajando en nuestra dirección general, en la Secretaría de Economía, para fortalecer varios esquemas que tenemos de fomento, esquemas de fomento a la producción y a la exportación, como son el IMEX y el PROSEC. Entonces, muy pronto, esperamos en, no sé, 2, 3 semanas, máximo 4, vamos a tener a consulta pública un acuerdo en el que, un nuevo acuerdo de reglas y criterios en materia de comercio exterior que emite la Secretaría de Economía, donde estamos consolidando este acuerdo de reglas y criterios. Fue publicado por primera vez en el año 2006, pero desde entonces se han hecho muchas modificaciones, más de 40, y tenemos criterios también que se han emitido en relación con las operaciones de comercio exterior. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahora es compilando en un nuevo acuerdo todas las modificaciones que este acuerdo ha tenido a lo largo de 16, 15 años, ¿no? 15 años, a lo largo de estos últimos 15 años, todos los criterios que actualmente están dispersos, no están en una sola norma, están dispersos, entonces los estamos compilando y de esta manera estamos modificando el acuerdo de reglas para tener un nuevo acuerdo de reglas y además de compilar, estamos eliminando algunos requisitos innecesarios, estamos en algunos casos flexibilizando algunas de esas reglas. En fin, creo que esto es importante para el sector exportador en México, conocer este nuevo acuerdo de reglas que pronto va a estar en consulta en CONAMER. Y al mismo tiempo, con esta modificación del acuerdo de reglas, donde están evidentemente las reglas de estos programas de fomento del IMEX y PROSEC, vamos a tener la implementación de un sistema en la BUSEM. Hoy los trámites sí se hacen por la BUSEM, pero digamos que solo se ingresa el trámite y se ingresa una cantidad de documentos nada más. Ahora lo vamos a tener ya sistematizado dentro de la BUSEM, cosa que nos permita en la Secretaría tener una pues más ágil atención de las solicitudes que se presentan para estos programas. Por último, decirles que todas estas acciones de facilitación comercial que, como veíamos, tienen un impacto muy importante en la disminución de los costos del comercio. Y esto quiere decir, disminución de los costos de comercio quiere decir margen de competitividad a nivel internacional. Entonces, todo esto tiene que ver, o sea, empezamos por la facilitación de comercio, o más bien,
Empezamos teniendo una red de 14 tratados de libre comercio con 50 países que representan más de 1.300 millones de habitantes, consumidores potenciales, y entonces decimos, pues vamos a trabajar en la facilitación del comercio para lograr, a través de la disminución de los costos del comercio, una ventaja competitiva para aprovechar esta red de 14 tratados de libre comercio con 50 países y además acuerdos comerciales con 6 países en América Latina. Entonces, queremos continuar siendo el primer país exportador en América Latina. Tenemos un 11º lugar a nivel mundial. A veces bajamos del 10 al 11, estamos ahí. Ojalá y con todas estas acciones que estamos haciendo y con pues el apoyo conjunto AMSDE, productores, y la Secretaría de Economía, SADER, obviamente, que tiene mucho que ver con esto, podamos pues llegar a un mejor lugar a nivel internacional como exportadores de todos nuestros productos, porque ahí sí que somos exportadores en el sector agropecuario, y hemos tenido este último año y en lo que va del año digamos, espectacular comportamiento de las exportaciones del sector. Entonces, bueno, facilitar nuestra tarea, en este caso es facilitar el comercio para aprovechar toda esta red de acuerdos y tratados comerciales y continuar liderando en América Latina y ojalá también en el mundo. Bueno, pues estos es los comentarios que les queríamos hacer. Les agradecemos mucho su atención y estamos a sus órdenes. Gracias, Adolfo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dora. Te agradecemos tu interesante plática, ponencia. Sí, parece ser que ya les enviamos, no sé si Misael me confirme, les enviamos una presentación de la agregaduría en donde viene el proceso de desgravación arancelaria hasta el 28. Si no se los enviamos, ahí viene, hay datos de la piña que ya lo tenemos preparado y ahí viene, Dora, la desgravación arancelaria para complementar tu estupenda presentación. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, Adolfo. Ajá. Bueno, vamos a continuar con el programa. Tenemos la presentación de el maestro Alberto Cuéllar, ministro de la Secretaría de Agricultura en Tokio, Japón. Nos va a hablar de un tema fundamental para este producto, como lo comentó Dora, situación y medidas fitosanitarias para el caso de la piña en Japón. Muchísimas gracias, Alberto. Como siempre, te agradecemos de corazón tu gran labor promoviendo los productos mexicanos, haciendo esta talacha que es sumamente técnica y complicada, y agradecemos nuevamente que nos eches la mano y que nos des luz en estos temas. Te damos la palabra, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Nada más pedirle a la licenciada Rodríguez. Estoy tratando, perdón. Sí, perdón, estoy tratando, pero me perdí. Un segundito, por favor. Entonces, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos en México. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias al ministro Laborde por su invitación para estar el día de hoy exponiendo este tema de piña. En realidad es bastante sencillo desde el punto de vista sanitario. Solo se requiere un certificado fitosanitario internacional emitido por SENASICA. Entonces, para aquellos que ya exportan a Estados Unidos es un requisito muy simple de cumplir. Entonces, o por esta misma razón, aquí voy a compartir esta presentación. Decidí abordar el tema desde una perspectiva más de cuál es el mercado de piña en Japón, sus particularidades del mercado de frutas, del mercado de piña y de las oportunidades, posibilidades que tenemos para México, ¿sí? Al final voy a hablar ahondar un poquito más en el tema fitosanitario, pero pues como les decía, el fitosanitario ahorita no es tanto el problema. El problema es más una competitividad a nivel de precios, que es lo que vamos a tratar de mostrarles aquí. Y también aprovechar, nada más un pequeño corrigiendo, la producción en México es de 1 millón de toneladas de piña. Entonces ahí
no 1 billón, es 1 millón de toneladas y el principal productor es Veracruz con el 80% más o menos. El que consideramos que tiene posibilidad vía precios para el mercado japonés es precisamente la producción en Veracruz. Y también, ahorita va a salir otro tema respecto a las cantidades que exportamos a Japón, pero vamos a ir viendo. El primer punto que quiero poner es el contexto internacional. O sea, el comercio de piña no se da de la nada, sino hay un comercio internacional que está sustentado en ciertos hechos que voy a tratar de resumir aquí brevemente. Es decir, quién compra, quién vende y a qué precios y por qué. ¿Quién vende? Pues, o más bien, ¿quién compra? El principal mercado es Estados Unidos, que es donde México ha concentrado históricamente sus ventas. Japón es el cuarto importador mundial de piña en 2020, con compras de 126 millones de dólares y un volumen de aproximadamente 150,000 toneladas. Si ustedes se fijan, China y Japón son como un clúster aquí en Asia Oriental junto con Corea. Los otros 3 grandes clústeres son el mercado de América del Norte y el mercado de la Unión Europea. Aquí vamos un poquito cómo están estos mercados. El mercado de América del Norte es dominado por Estados Unidos y si ustedes se fijan ahí en esas cifras de importaciones de piña, vemos que ese es un mercado maduro que en el largo plazo creemos que sí tiene perspectivas de crecimiento, pero no tantas, por ejemplo, en China, si alcanzan a ver ahí la imagen. China es el mercado que más ha estado, como en muchos productos, China es el mercado que más ha estado creciendo en los últimos años. Ahí hay un pequeño declive en el 20 por COVID, el tema de COVID, pero el mercado de Asia y sobre todo el mercado de China son los que ofrecen, en mi opinión, las mejores perspectivas de crecimiento a futuro. En el caso de Japón, la tendencia es más o menos estable. No percibimos que el mercado japonés esté creciendo mucho en términos de la cantidad de piña que vayan a recibir en los próximos años. Y eso tiene implicaciones para la forma en que podemos competir aquí. En la siguiente, vamos a ver, ya vemos quién compra. Hay tres clústeres principales de compra: Norteamérica, Europa y este de Asia, principalmente Japón y piña. ¿Quién vende? El principal exportador es Costa Rica y Filipinas. Y estos dos países son muy importantes, actores muy importantes en el comercio. México está ahí que será en 10º lugar. Y México está especializado básicamente en el mercado de Estados Unidos. Ahora, incluso viendo los comportamientos a largo plazo de las exportaciones de los principales países como Costa Rica, Filipinas y Taiwán, que es un jugador muy importante aquí en Asia, vemos que el mercado en el largo plazo está en una tendencia estable. O sea, digamos, ha llegado a su steady state. Es un mercado ya muy maduro, en donde al menos en el caso de los principales consumidores, decíamos, la tendencia es hacia estabilizarse y consecuentemente también los principales exportadores más o menos han logrado estabilizar su participación en mercados mundiales, y eso ha sido posible en gran parte dado que la piña es un producto perecedero y que el costo de transporte respecto al valor del producto tiende a ser muy alto. Entonces, la ubicación geográfica se convierte en un determinante fundamental. Vamos a ver que este es un mercado muy fragmentado, en donde básicamente los países ya se posicionaron para abastecer a los mercados más importantes. Esta es una idea más o menos en cuánto se vende. Este es valor implícito, es básicamente la división del valor de las importaciones entre las cantidades. Si se fijan, todas andan más o menos parecidas. Al parecer se cumple la ley de precio único en este producto, y el mercado de Estados Unidos es el que trae precios más bajos, lo cual se explica por el hecho de que Costa Rica es el principal exportador del mundo y es el que abastece ese mercado y que enfrenta competencia de México y de Honduras. En la siguiente, estas
hacemos una comparación. Obviamente hay que tener en cuenta y traer siempre a la mente que el precio implícito o el valor implícito es solo una variable indicativa, pero pues, nos puede servir como una referencia muy general para analizar la competitividad de México frente a otros proveedores globales. Y aquí lo hacemos. México se concentra en el mercado de Estados Unidos, pero incluso ahí andamos con un valor implícito mayor que Costa Rica. Costa Rica es el principal productor, el principal exportador. Entonces, eso nos indica que, si bien la diferencia no es mucha, tenemos que tomar en cuenta la competencia de estos países de Centroamérica. En parte porque Costa Rica y Honduras también tienen acceso al mercado norteamericano a través de su tratado, su CAFTA, ¿sí? Pero si pensamos que esto es un aproximado al precio y también si pensamos que el precio es un indicador muy significativo de los costos que tienen las empresas para producir, pues vemos que en el caso de México tenemos que hacer más eficiente el proceso. En el caso de Japón, los principales proveedores son los países de Asia y obviamente Filipinas concentra ahí más del 90%. Sin embargo, trae precios implícitos o valores implícitos más altos que los de Estados Unidos, pero más o menos acordes a los de la Unión Europea. Las diferencias obviamente es porque Costa Rica, Honduras y México no pueden llegar tan fácilmente aquí a Japón y eso le da una cierta posición de ventaja, ¿no? Casi un cuasi monopolio a Filipinas, lo que les permite subir un poco más sus precios, pero también Filipinas está siempre en una posición en que si enfrenta competencia puede bajarlos para excluir a los vendedores de otros países. Entonces, es un mercado en el que se puede entrar, pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que va a ser difícil a partir de los datos que nos dan las cifras de comercio internacional y de los valores que observamos en los precios. Estas dos gráficas buscan, elaboradas con TradeMap, buscan dar un resumen de lo que les acabo de platicar. Y estos son los países que importan y en el eje de ahora sí que en el eje de las X está la concentración. Entre más a la derecha está un país, quiere decir que tiene menos proveedores del producto, y hacia arriba es la distancia que tienen que viajar las importaciones desde los mercados de origen. Entre más hacia arriba está un país, le llegan las importaciones de piña desde más lejos, y el tamaño del círculo es qué tanto importa el país. Como pueden ver, el más grande es Estados Unidos, y ahí Canadá. Estados Unidos forman un clúster que está altamente concentrado, pero no tanto como los que espero que se alcance a ver en mi pantalla, pero a la extrema derecha están Japón y Corea, que prácticamente tienen niveles de concentración altísimos, es decir, 1 o 2 países dominan el mercado. China hay más oportunidad, y si se fijan, los países de Asia, China, Corea y Japón, en promedio las piñas que llegan aquí viajan 2,000 kilómetros porque llegan de Filipinas, ¿sí? Las que tienen que viajar más, si se fijan, son todos los que van a la Unión Europea, y los que van a Canadá y a Estados Unidos, es decir, al mercado de Norteamérica, viajan en promedio 4,000 kilómetros porque van de Costa Rica, de Honduras, de México, algunas de Ecuador, ¿no? Esos son promedios ponderados. Entonces, aquí se ve muy claramente que el mercado tiene hay 3 grandes clústeres de compra en el mercado, y que los proveedores de esos mercados son los que están en mejor posición geográfica para abastecer. Esto es el mismo ejercicio, pero para los exportadores. En este caso, en el eje de las X está la concentración de los mercados en donde exportan. En donde México está en el 1, quiere decir que México básicamente exporta a un mercado que es Estados Unidos. Entre menor es el valor, quiere decir que tiene una mayor diversificación de destinos. Y en el eje hacia arriba está la distancia promedio que recorren las exportaciones de piña de cada uno de los países, y el tamaño del círculo es qué tanto exportan. Como pueden ver ahí, el círculo más grande es Costa Rica, seguido de Filipinas. Esos son los 2 principales exportadores a nivel mundial, y las piñas de México pues viajan menos de 2,000 kilómetros, mientras que las de Costa Rica viajan 6,000 kilómetros. Entonces,
Lo que nos dicen estos datos es que por el momento tenemos un reto y es hacernos más competitivos porque nos estamos enfocando básicamente en el mercado de Estados Unidos y hay otros países como Filipinas que tiene concentrado el mercado de Asia y como Costa Rica que compite en Norteamérica, no compite en Asia, pero sí compite en la Unión Europea. Entonces, esto es como un telón de fondo para ver aquí nuestro siguiente dato. Nosotros, no, al menos usando las cifras del ministerio japonés, en particular las fracciones, y aquí las acabo de mandar imprimir otra vez, la 08, 04, 30, 01 y la 08, 04, 30, 09. Tenemos que México no exporta piña en fresco a Japón y tenemos que las ventas de piña deshidratada han sido por 1,5 millones de yenes, o sea, muy poquito. En particular, nosotros en nuestra balanza no tenemos identificado a piña como uno de los principales productos y sería en parte porque lo que hemos visto de análisis de precios es que ahorita estamos ligeramente por encima de los precios de mercado. En ese sentido, la reducción arancelaria podría contribuir como un importante catalizador para empezar a mandar producto para acá. También vemos que enviar el producto, tal vez no como piña fresca, sino como producto procesado, puede ser una opción alternativa para los estados en México. Entonces, aquí, en mi primera parte, los factores a considerar, el mensaje que quiero que se lleven es que el mercado internacional de piña está altamente concentrado. Hay una asociación entre la competitividad y la ubicación geográfica, porque pues, la piña es un producto perecedero, con los costos de transporte y la logística altamente relevantes, es decir, forman una parte importante del precio final al consumidor. Y es el hecho de que cada país se haya enfocado en un nicho le ha dado también la capacidad de especializarse en la producción de acuerdo a las necesidades del mercado de destino. Y aquí es importante de señalar que el mercado japonés tiene una demanda por una piña más pequeña que la que comúnmente se comercializa en México y en Estados Unidos. Y si ustedes checan la tarifa arancelaria los aranceles japoneses para Filipinas, por ejemplo, está entrando con 0%, está entrando libre, pero para piña de menos de 900 gramos. Entonces, y Filipinas se ha enfocado mucho a producir esta clase de piña con una corona pequeña, ¿sí? Para que pese menos. La corona, pues ahora sí que es un desperdicio. Entonces, lo que han hecho ellos es de que básicamente han adaptado su producción a satisfacer las necesidades del mercado japonés. En este caso creemos que sí, los aranceles son importantes, pero no determinantes. O sea, sí pueden ser un factor importante que actúe como catalizador, pero también tenemos que trabajar en otras cosas. O sea, es un proceso complementario. La pregunta que nos lleva a esto es cómo podemos ser competitivos vía costos, cómo podemos diferenciar nuestro producto y cómo podemos agregar valor al producto para competir en otras categorías que incluso sean más atractivas para los productores mexicanos. Entonces, no se queden con este primer mensaje que es de que existe el mercado, pero está difícil, pero hay formas de entrar. Entonces, a eso va la segunda parte de mi presentación. Y para empezar, pues si queremos entrar, tenemos que saber cómo es el mercado japonés de piñas y otras frutas. Y aquí tenemos también retos y oportunidades. Un reto, obviamente, es de que decíamos, el mercado japonés ya es un mercado muy maduro, con una gran variedad de oferta de frutas, verduras y de muchos países. El gasto en fruta se ha estabilizado también, decíamos, es un mercado maduro. En el largo plazo, probablemente va a permanecer en esos niveles de importación cercanos a 150,000 toneladas por año. El consumo, por ejemplo, en total de frutas semestral, aquí hay una comparación de los últimos 5 años, está como en 32.15 kilogramos, 2% más que el año pasado, porque el año pasado también la disrupción del COVID disminuyó la oferta de frutas para los consumidores.
pero estamos 2.4% menos que en 2017. O sea, este es un mercado que está llegando prácticamente a su punto de equilibrio, a su madurez, y la verdad es que si Japón no empieza a crecer en población, lo más probable es que vamos a seguir observando esta tendencia en los próximos años. El consumo de piña per cápita pues anda en 1.5 kilogramos. En México, con las cifras de producción y población, andamos como 10 veces más, en 15 kilos por persona. Lo que es preocupante de esta gráfica es también que, si se fijan, a partir de 2013 ha caído el consumo per cápita de piña. Hubo un rebote en 2016, hasta 2018 es lo que tenemos. Y básicamente la razón de por qué está cayendo no es tanto la producción de Okinawa. Okinawa es una producción muy especializada y pequeña. El problema aquí es que la piña también consume con compite con otras frutas, ¿sí? Entonces, en las encuestas que se han hecho en el mercado japonés, obviamente a la gente le interesa mucho que el consumo sea rápido. Es una fruta fácil de pelar, rápida de consumir, y en este caso la piña queda un tanto en desventaja contra otros que han crecido más, como plátano, como kiwi. Entonces ese es uno de los retos que se tiene, que el mercado en sí está ahí. Es un mercado muy grande que, como decía la embajadora, paga bien, pero tenemos que tener en cuenta también que está en una fase de madurez, en donde, como dice ahí, es un mercado maduro, bien establecido, una cadena de distribución altamente desarrollada. Esa es una gran ventaja que para los productores que pueden enlazarse a esa cadena de distribución, se puede llegar a muchos lugares a Japón. Tenemos que a corto y mediano plazo, pues el tamaño se va a mantener constante, porque decíamos, Japón es un país con crecimiento demográfico estancado. El año pasado registró más muertes que nacimientos en Japón. Entonces, y es un país que tampoco es muy abierto a la inmigración. Entonces, eso hay que tenerlo en mente como uno de las alertas. El consumidor japonés sí tiene un alto poder adquisitivo, pero creemos que también ya se alcanzó el punto en que la demanda es inelástica, incrementos en el nivel de ingreso. O sea, la gente va a gastar más, pero en otras cosas. A menos que les presentemos la fruta como un producto que se perciba como saludable, y algo que está tomando mucha relevancia actualmente es que sea amigable con el ambiente. En Japón cada vez también vemos más compromiso del consumidor y las empresas por ejemplo, combatir calentamiento global, por colaborar con el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable. Entonces, si podemos presentar el producto como algo que es sustentable ambientalmente, o como que tiene atributos de beneficio a la salud, creemos que esa es una de las vías para poder superar estos retos que presenta el mercado como tal aquí en Japón. Podemos también integrar el producto, ¿sí?, en un enfoque integrado de promoción de productos mexicanos. Es decir, aquí la embajada está trabajando muy fuerte en promoción de la cocina mexicana, de los platillos mexicanos, y podemos incorporar a la piña dentro de ese esquema. El ejemplo pues que más se me viene a la mente son los famosos tacos al pastor con su piña. Entonces, aquí el kebab he visto muchos restaurantes, o sea, tiene gusto. Entonces, hay que traer innovaciones, hay que traer nuevas ideas. Entonces, México es un importante exportador de carne de cerdo a Japón. Si vieron ahí la gráfica, vendemos más de $500 millones. Y hacer paquetes en donde integremos la piña con la carne de cerdo para el pastor se puede presentar como una opción en donde ya no tengamos que competir en fresca contra Filipinas, porque Filipinas ahorita está muy duro competir con ellos. En el caso de plátano, por ejemplo, es un ejemplo un poquito diferente. En plátano le estamos dando la batalla a Filipinas, y en plátano porque el COVID en Filipinas también tuvo sus efectos y también causó muchas interrupciones en la cadena de suministro de plátano, en donde México pudo entrar.
Hay algunas empresas de plátano en México que manejan piña y que han tratado de entrar a estos mercados. Entonces, esa es otra de las opciones bajo las que se puede meter este producto al país. Pero si se fijan, el denominador común ahí es de que entran en grupo, ¿sí? Eso a veces reduce los costos y permite aprovechar cadenas de distribución que ya se desarrollaron por parte de las empresas. Otra opción que nos queda es pues, desarrollar nuevas presentaciones o el uso como ingrediente de productos de mayor valor agregado, lo cual voy a hablar más adelante. Y bueno, aquí nosotros registramos que Filipinas tiene más del 96% del mercado. Prácticamente toda la piña que se consume en Japón, el 96% es de Filipinas. Allí, pues, Adolfo, vamos a checar también las cifras que traemos con CEAVI para ver exactamente con cuánto andamos nosotros aquí. Pero en todo caso, pues sigue siendo una participación pequeña la que tenemos en el mercado. Después de Filipinas está Taiwán, que está muy lejos, pero ahorita les voy a hablar de una noticia interesante ahí en el primer semestre de 2021, algo que está pasando con la fiebre de la piña de Taiwán, y pues no es una enfermedad, es un fenómeno positivo, un desarrollo que nos dice que hay oportunidades para entrar. Y pueden ver ahí que incluso Costa Rica no, a pesar de ser el principal exportador mundial, pues tiene una participación mínima, porque creemos que sus costos de envío hasta acá son muy altos y lo saca de mercado. Y probablemente lo mismo pase para algunos de los productores mexicanos. Del análisis de precios medios rurales y de precios de la piña, por ejemplo, en mercado en Iztapalapa y en Monterrey, la única que creemos que podría ser competitiva en términos de precio es la de Veracruz. Y bueno, ahí hay mucha heterogeneidad en precios, ¿no? Entonces sería cuestión de escarbar muy bien y ver cuáles empresas o cuáles productores de Veracruz realmente podrían cumplir con estas condiciones. La piña se vende a todo largo del año, principalmente porque Filipinas ha invertido mucho en tener una presencia constante a lo largo de toda la temporada. Se vende más en la temporada de calor, y ahí es cuando entra la piña de Taiwán, y también cuando se vende la piña producida aquí en Japón, en Okinawa, ¿sí? Y un desarrollo importante del mercado es que hemos visto también que la piña se vende fresca en los supermercados, pero que una de las principales razones de incremento de la demanda o de modificación más bien de la demanda no está incrementando, pero el tipo de forma en que este producto se manda sí está cambiando. De fresco en supermercado a cortado en establecimientos, ya sea supermercados o tiendas de conveniencia. Entonces, eso es un desarrollo importante de mercado. Y tiene que ver con lo que decíamos hace rato. El consumidor está buscando opciones fáciles de pelar, de abrir, fáciles de preparar. O sea, cada vez el consumidor tiene menos tiempo para estar pelando una piña y la quiere ya preparada, aún y cuando en ocasiones tiene que pagar un precio mayor. Esta es una encuesta que se realizó entre los encargados de las tiendas de conveniencia y de supermercados. Carla Bustillo, gracias. Respecto a piña, bueno, no a piña, sino a fruta cortada, que es uno de los fenómenos que se ha visto en Japón, la venta de estos paquetitos de fruta cortada. Ellos encuentran que hay un incremento en la demanda de este tipo de productos. También creen que el crecimiento de estas ventas se debe a que ahora hay mayor variedad de productos, o sea, productos que antes no estaban, como el kiwi, como berries, por ejemplo. Entonces, tener más variedad hace que el consumidor se le antoje y compre. Han mejorado el proceso de corte en las tiendas, lo cual es lógico, dado que hay más demanda. Nuevos proveedores, hay mayor oferta de fruta producida domésticamente y otras razones. Lo importante es que aquí ellos sí perciben un mayor incremento en la demanda por este producto, y si combinamos este hecho con el otro, de que el mercado como tal está estable para la piña en su totalidad,
pues vemos que en realidad estamos pasando de un producto de fresco a algo que está llamando por productos de mayor valor agregado, como cortada, como deshidratada o en otro tipo de presentaciones. Los principales importadores pues son, muchos ya los conocen, los grandes corporativos. Dole es el principal introductor de piña al mercado japonés. De hecho, es propiedad de Itochu, una de las grandes casas comercializadoras de Japón, que creemos concentra más del 50% del mercado. Del Monte y Chiquita de Estados Unidos, y Sumifru, que es una empresa japonesa. Entonces, estos son los principales introductores del producto. Aquí, históricamente, este tipo de importadores ha jugado un papel muy importante en el acceso. Entonces, lo que se recomienda es que para los productores o asociaciones de productores de México establezcan primero estas redes de conexión con este tipo de importadores. El precio promedio, pues anda de, este es al mayoreo 1,300 a 2,000 yenes por 10 kilos, 130 a 200 yenes por kilo. Y si se fijan, 130 a 200 yenes son como aproximadamente entre 28 y 40 pesos, dependiendo del tipo de cambio. Lo importante de esta gráfica es que si se fijan en junio, los precios suben porque es cuando aumenta la demanda. Y el resto del año andan pues más o menos estables. Y esa estabilidad de precios es también el hecho de que Filipinas ya tiene mucho control del mercado. Aquí, ¿cómo se vende el producto? Es importante cómo se vende y cuánto cuesta. Y aquí mandamos a nuestra intern Yuka a que fuera a visitar los supermercados de Japón. Y aquí uno de ellos es el supermercado, se llama Summit. Y encontró, por ejemplo, 3 presentaciones, como les decía, cada vez más común la piña cortada y empacada ahí en esos recipientes de plástico. Si se fijan, en Summit comercializan únicamente piña de Filipinas. La Dole anda por, el precio ahí está en 398 yenes, que es de 72 a 80 pesos. La del Monte está al mismo precio. Entonces, ahí hay competencia de las marcas. Y la genérica esta, que no sabemos si era del Monte o era Dole, pero probablemente la que ya estaba pasándose, el supermercado la corta y la vende, ¿no? En un precio más accesible, pero obviamente es una cantidad menor. El consumidor japonés le gusta mucho esto. Es muy práctico, es una comida, o sea, es un postre de su comida diaria, a lo mejor en la oficina, en el trabajo o llegando a la casa. Entonces, las tiendas lo que reportan es que las ventas de este tipo de productos son las que están aumentando. Aquí My Basket de Aeon Group, si se fijan, esta incluso es más barata porque está enfocada a un sector pues más de ingreso más bajo. Sigue siendo piña de Filipinas, la que domina. Aeon, que es la tienda de distribución o la cadena de supermercados más grande de Japón. Si se fijan, aquí está un poco más cara, 498 yenes, de 90 a 100 pesos la de Filipinas. Y algo interesante, la premium entera de Taiwán es más cara, ¿sí? Taiwán vende menos en cantidad y en valor total, pero si sacamos su precio promedio, la piña de Taiwán es mucho más cara. Aquí está entre 127 y 140 pesos. Más adelante una pequeña historia respecto a Taiwán. Esta es Filipinas, en otros supermercados, Sakagami, ahí nuevamente piña cortada de 72 a 80 pesos. Entonces, ese es para que ustedes tengan más o menos el ideal o una idea del rango de precios. En Monterrey, en Abastos, anda como en 20 pesos la pieza. Y en Ciudad de México anda como en 22 pesos en Iztapalapa, según lo que me reportaron de la Secretaría de Agricultura. Y es para piña del estado de Veracruz. Perdón. Aquí. La de Taiwán
un caso interesante y de cómo se puede entrar al mercado. Taiwán exporta principalmente a China y trae generalmente precios más altos, un poco basados en calidad, pero sobre todo porque no son tan competitivos como Filipinas. Y este año, pues, probablemente han visto en las noticias que hay muchas tensiones ahí diplomáticas entre Estados Unidos, Taiwán y China, y que las naves chinas entran a territorio de Taiwán y se escapan, y toda esa historia, pues obviamente es una medida de presión de China que quiere que pues, Taiwán se reincorpore a la República Popular. Y se les ocurrió pues que una de las medidas de presión era prohibir la venta de piña taiwanesa. Y obviamente pues aquí en Japón eso como que la historia del David contra Goliat siempre es atractiva, ¿no? Entonces el público japonés, como medida de solidaridad al ver que China ya no quería comprar las piñas de Taiwán, pues se empezó una campaña, sobre todo en redes sociales, de promover la compra de piña taiwanesa, ¿sí? Y los reportes de la industria nos dicen que, contrario a otros años, en 2021 ha superado todos los récords de compra de piña de Taiwán en Japón. Esta foto ahí, la piña que está a un lado es piña de Filipinas a 299 yenes, y la que ya se acabó es la piña de Taiwán a 599 yenes. Entonces, la promoción que se ha hecho en este caso de un evento particular que pues tiene, obviamente México no es la misma situación, pero lo traigo a colación por el hecho que este tipo de fenómeno se ve cada vez más, sobre todo en redes sociales. El comprometer a cierto tipo de público con un producto, identificar, en este caso probablemente son sus preferencias políticas, ¿no? Por el hecho de comprar piña de Taiwán. Pero esto puede ser aprovechado también por México, por ejemplo, si podemos lograr una identificación de la piña mexicana como un producto que no es solo piña, ¿sí? Sino que trae atrás de sí una historia o de cultura o de fortalecimiento de las relaciones de amistad México-Japón, o como parte de ya como la mexicana, que en Japón es muy popular. Y ese es un factor. Y el segundo factor que quiero destacar aquí es el papel de las redes sociales. O sea, las redes sociales, probablemente ustedes ya lo sepan, pero están también aquí en Japón convirtiéndose en uno de los principales instrumentos de promoción de consumo de muchas cosas, y entre ellas de piña y de otros alimentos. Entonces, en este año, por ejemplo, en los primeros 6 meses, Taiwán ha vendido 23.1 millones de dólares de piña en Japón, básicamente impulsado por este incidente político. De hecho, ya están con 25% del mercado, porque Filipinas trae 72.4 millones de dólares. Entonces, fíjense, de tener una participación marginal de menos del 3%, este incidente los llevó a vender, a llegar a apoderarse de un 25% del mercado y a precios más altos. Obviamente, ¿qué tan sustentable es esto en el largo plazo? Pues yo creo que no es muy sustentable, pero es un ejemplo de cosas que se pueden hacer y de que el mercado como tal no está del todo cerrado para los nuevos entrantes. Entonces, de esto que vimos, ¿no?, de esta segunda parte, los factores que yo quiero que se lleven como mensaje es que sí hay desafíos, pero también existen oportunidades para que los productores mexicanos de piña entren al mercado de japonés. Y que para eso mi consejo o mi visión es, primero debemos enfocarnos en diferenciar nuestro producto, aumentar los esfuerzos de promoción del país y su cocina, participar en ferias, que nos conozcan más, ¿sí? Una segunda vía es el desarrollo de productos con valor agregado, que además es una estrategia de ganar-ganar para sus estados. Le dan, crean demanda por un producto como la piña en estados, sobre todo el sureste del país, y al mismo tiempo crean valor
al transformar la piña en jugo, en enlatarla, en procesarla. Un ejemplo aquí es Tailandia. Tailandia, si se fijan en mis gráficas del principio, no aparece como un exportador importante de piña fresca, pero cuando nos vamos al momento de analizar piña enlatada, jugo de piña, Tailandia es un competidor que le juega de tú a Filipinas. Entonces, a veces es bueno saber dónde podemos entrar y dónde no podemos entrar también para en este caso, ir adaptando nuestras estrategias de comercialización de piña o de otro producto. Entonces, eso es algo que quiero que se lleven ese mensaje. Otro, el papel de las redes sociales en la promoción, sobre todo si queremos, en este esfuerzo de diferenciación, queremos enfocar o dar tiros de precisión de nuestra piña a nichos o mercados particulares. Redes sociales es importante. Y para ustedes como SEDECOS y también trabajando en conjunto con sus SEDAGROS, pues trabajar junto a las organizaciones de productores para sobre todo mejorar calidades, desarrollar nuevas presentaciones, agregar valor. Creo que esas son oportunidades que existen y que pueden servir en parte de conclusión para la presentación que les estoy dando. Termino con ejemplos de cómo se está promocionando la piña. Obviamente las grandes empresas tienen sus campañas de promoción, lo que ofrecen, recetas, debe ser una presentación muy atractiva. También a veces encontramos que algunos productos o productores mexicanos que nos piden cómo entrar al mercado no han desarrollado este tipo de herramientas. Es importante que en el caso de piña, si empiezan a considerar esto, se empiecen a preparar como una campaña de un todo, ¿sí? Los requisitos sanitarios, fitosanitarios son importantes. Aquí les digo, afortunadamente gracias al estatus sanitario que tiene México a través de Senacica, para caso de piña solo necesitamos un CFI que expide Senacica. Cualquier empresa que ya esté familiarizada con exportar a Estados Unidos sabe que es relativamente fácil obtener un CFI. No necesitamos protocolo fitosanitario para Japón. Y también si los precios en algunos casos podrían sonar como que pueden ser una de las barreras a la entrada de este mercado, pues también hay alternativas y para eso es importante saber que el mercado está evolucionando ya de piña fresca a productos de mayor valor agregado, en donde, como les comentaba, podemos ser muy competitivos. Les agradezco mucho el tiempo y la oportunidad. Nada más comentarles que aquí en la Consejería de la Secretaría de Agricultura para Asia Pacífico también estamos a sus órdenes. Aquí están mis datos, los datos de nuestro equipo para cualquier tema que quieran ver agropecuario, no solo de piña, sino de otros productos. Y pues también aprovecho para darles las gracias y agradecer también a nuestra intern que ya se va, Yuka Nagai. Yuka, arigato gozaimasu, porque anduviste por todo Tokio buscando precios y consultando estadísticas. Entonces, pues muchas gracias y muchas gracias a ustedes por su atención. Espero haya sido de su interés y cualquier duda estamos a sus órdenes. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muy buena presentación, clara, con todos los elementos que pueden dar la pauta para tomar decisiones estratégicas en el terreno de la piña. Te agradecemos tu participación. Vamos a proceder con el siguiente punto. Tenemos la participación del consejero el licenciado Enrique Morales, encargado de Asuntos Económicos y Promoción Turística de la Embajada de México en Japón, que él nos va a dar una serie de elementos básicos a considerar para poder penetrar al mercado japonés desde la perspectiva comercial. Enrique, muchas gracias por aceptar participar en este seminario y por compartirnos tu conocimiento y tu perspectiva al respecto. Muy buenos días. Adelante, por favor. Buenos días. Muchas gracias, Adolfo, por habernos dado la oportunidad de este foro, que es muy importante. Muchas gracias a la Secretaría de Economía y a la AMSDE por
organizar este evento. Consideramos, como anteriormente se dijo, que tenemos muchos productos que también tenemos que impulsar. Pero bueno, en esta ocasión, que es la piña, digamos, si fuera un toro, ya hablamos de cuánto cuesta, ya hablamos de dónde hay, ya nuestro compañero Alberto Cuellar hizo una descripción anatómica, una disección del toro. Ahorita a mí me toca hablar de cómo se comporta el toro. Entonces, básicamente, bueno, tengo aquí la presentación, share screen, espero. Perdón, sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve muy bien. Excelente. Básicamente yo lo que quisiera es hablar de, una vez que tenemos abierto la presencia de la piña mexicana en Japón, ¿qué son las cosas que tenemos que tener en cuenta? Yo sé que muchos de ustedes ya son grandes expertos en la comercialización y las relaciones con Japón han sido muy expeditas, pero son puntos los que quisiera hablar hoy que siempre tenemos que tener en cuenta. Primero que nada, tenemos que, bueno, como se ha mencionado, el mercado de Japón es un mercado muy poderoso, es un país que depende en un 66% del mercado exterior con respecto a sus productos alimentarios, y en Japón, quienes son muy curiosos, tienen muchas ideas de cómo utilizar los productos. En el caso de la piña, pues aquí yo les quería presentar todas las opciones que hay: helado de piña, guisados chinos en una piña, sándwiches de piña, o sea, hasta ustedes pueden ver cómo hacen una decoración, una flor con un pedazo de fresa, etcétera, y para ellos son como postres, como decía hace un momento Alberto. Entonces, es un mercado en que las piñas se presentan protegidas, cuidadas con diversos aditamentos, o inclusive con etiquetas explicando la historia de esas piñas o las piñas que se producen en determinado país. Entonces, es un mercado de mucho cuidado porque los japoneses son muy curiosos. Para comercializar en Japón es muy importante tener una serie de cuidados y de entender bien cómo funciona. Los japoneses en realidad no quieren importar, no quieren hacer dinero, lo que quieren es crear relaciones de largo plazo en sus negocios. Es un mercado muy competitivo como para pensar solamente en el dividendo a corto plazo. Lo que necesitan los japoneses es relaciones muy estables. Para ello, cuando nosotros importamos hacia Japón, necesitamos pensar en nutrir muy bien nuestras relaciones, con visitas, con contactos continuos. Las relaciones de los negocios en Japón no se hacen en un solo día. Se requiere una presencia constante, venir a Japón continuamente, estar en exhibiciones, seminarios, pero les garantizo que eso va a redundar en muchas ganancias porque van a poder entender muy bien el mercado y van a poder crear una relación de varias decenas de años con sus socios japoneses. El segundo punto es el énfasis en la calidad. El énfasis en la calidad es el primer mandamiento en Japón. Como decía hace un momento Alberto, es muy importante que el producto se adapte al mercado, las dimensiones del mercado, las dimensiones del producto, etcétera. En eso los importadores japoneses son muy detallistas. Hay que tener en cuenta los requerimientos como las reglas de etiquetado, las reglas de exportación, que obviamente todo esto está en japonés. Es muy importante tener en cuenta el manejo de recursos financieros, los pagos a tiempo es lo normal, ¿no?
ponía yo un ejemplo de cuando empezaron a hacer los coches Beatles en México. Les interesaron los japoneses y llegaron los primeros Beatles que se producían en México a Japón, y un día nos hablaron muy enojados los importadores diciendo que tenían ligeramente distinto el color de los techos a las otras partes del chasis. Y trajeron los coches, me acuerdo que trajeron unos remolques, trajeron un coche para enseñarnos una pequeña diferencia que había en el techo del automóvil con respecto a las demás partes, y simplemente por eso ya no podían comercializar el automóvil, simplemente por una diferencia de tonalidad. Entonces, cuando uno promete algo a un japonés, necesita uno ser muy exacto. Esto es una cosa que uno tiene que tener, porque para ellos esto es un asunto de calidad, y el mercado así pues es muy asustadizo, entonces hay que ser muy serios en eso. Esto me lleva al siguiente punto, que es el compromiso comercial. En Japón hay mucha seriedad con el cumplimiento de la palabra. Precisamente el no cumplir con la palabra, eso es un pecado social en Japón. Como ustedes saben, en Asia salvar la cara es una prioridad, entonces si hay mentiras o no se cumplen los acuerdos, ellos pierden cara frente a sus demás socios. El prestigio es más importante que el negocio en Japón. Así como la puntualidad, la confianza entre los hombres de negocio es una cuestión básica, y cuando la confianza se rompe como un cristal. Entonces, el énfasis en el compromiso comercial puede ser lo que salve un problema durante la comercialización, porque si hay compromiso y hay seriedad, con eso se pueden solventar muchos problemas. Japón es un país distinto, sin duda, y hay que aprender cómo funcionan los japoneses. Sin duda son comerciantes internacionales muy experimentados. Es muy probable que ustedes se encuentren en la comercialización de la piña con muchas personas que no solamente hablan español, sino que tienen mucha experiencia en México, comercializando otros productos y demás. Pero siempre hay un problema de diferencias de mentalidad en la comunicación, y hay que tenerlo siempre en cuenta. Los japoneses son muy indirectos, son también emocionales no en el sentido de que se vayan a enojar o algo así, sino que utilizan su fuerza emocional, su entusiasmo, su curiosidad, etcétera, en su interacción comercial, y esto obviamente en su interacción interpersonal hacia otros socios. Las visitas a México serían muy importantes por parte de los socios japoneses, al igual que la visita de los comercializadores hacia Japón. Muchos japoneses han comenzado aventuras comerciales gracias a que visitaron algún lugar de la República, se hicieron amigos de alguien, y les entró el interés por mantener esa amistad a través de lazos comerciales. No obstante, es importante tener en cuenta como exportador cuál es la capacidad comercial que uno tiene. Eso está ligado con el compromiso comercial. Entonces, es una cosa que hay que tener muy en cuenta. ¿Qué capacidad real tiene un exportador hacia Japón? Porque si no tiene las capacidades reales, esa relación puede echarse a perder y se pueden perder muchas oportunidades. El mercado japonés es altamente competitivo. Entonces, como bien mencionaba Alberto, necesitamos dar un punto extra. Ese valor agregado es lo que va a hacer que sea interesante para un japonés, porque los japoneses son muy curiosos. Por ejemplo, en esta diapositiva les pongo el ejemplo de un helado, que es como un helado pastel de piña, ¿sí? Entonces, yo no sé cómo se puede comer este helado pastel de piña, lo veo bastante difícil de pelar, pero se ve maravilloso, y como regalo puede ser muy espectacular, ¿no? También hay otros productos, como por ejemplo aquí les pongo unos panes dulces, ¿no?
con variedades de otros sabores, etcétera, en este caso de piña. Y el tener muchas ideas de cómo presentar los productos de la piña es algo que puede ser el parteaguas para entrar a un mercado que puede estar ya muy condensado. Son muy curiosos los japoneses. Cualquier cosa novedosa o que tiene alguna historia o que tiene algo distinto puede tener un lugar en este mercado sin mayor problema. En Japón, cuando uno establece una relación con Japón, es necesario tener una actitud de aprendizaje continuo, ¿sí? Los japoneses son muy analistas, les gusta desmenuzar todos los detalles de las cosas. Aquí ustedes pueden ver que hay un seminario sobre Como en Ciudad de México. Hay un seminario sobre la piña, ven de qué manera pueden proteger la piña, les ponen información extra, etcétera. Entonces, hay que ver, tener una actitud de aprendizaje de la cultura comercial particular de Japón, y esto nos puede abrir las fronteras para nuevos productos en un mercado que es sumamente activo. Se convertirá en una ventaja si uno mantiene una actitud de aprendizaje en este mercado. Un punto muy importante que está relacionado con el extra, con el valor agregado, es la atención en el servicio de postventa. En el caso de la piña, bueno, es un mercado ya muy reconocido, es parte de la cultura culinaria de Japón, pero si ustedes promueven la piña por ejemplo, con los tacos al pastor, pues aquí hay que ayudar al importador con insumos culturales, ¿no? Con material promocional. Hay que ver sus progresos, monitorar los progresos en la comercialización del producto y también conocer qué otros problemas y retos tienen para poder ver en qué manera nosotros, con la parte cultural como México, podemos darle el valor agregado a la piña mexicana en Japón con ideas novedosas o con ideas que ya ustedes tienen que se usan en México pero que no se han descubierto en Japón. Y viceversa, que es parte también de lo del aprendizaje continuo que ustedes pueden encontrar en Japón nuevas ideas y llevárselas a México. Además de todo esto, también necesitamos aprovechar inercias comunes entre los exportadores. Un ejemplo muy interesante es, ayer me informaron sobre una campaña que hay entre una comercializadora de tequila y la importadora de carne, Su Carne. Entonces, ¿cómo se combina la cultura del vino con la carne? Y ellos tienen una cuestión promocional de estos dos productos mexicanos. Hicieron su programa comercial en forma conjunta. En el caso de por ejemplo, de los aguacates, tenemos ferias de importadores, el día del aguacate, etcétera, así como el día del tequila, y ese tipo de inercias también las han copiado otros países, ¿no? Está el día de la piña el 17 de agosto, que lo han promovido también con todas sus capacidades particulares, e inclusive su presentación la producen en otros idiomas a través de redes sociales, se difunde mucho. Entonces, en este sentido, las inercias comunes, la Embajada de México tiene un lugar particular, porque nosotros estamos aprovechando. Nosotros somos un lugar en donde muchas empresas, muchas instituciones nos abren sus puertas y nosotros podemos juntar las manos entre dos personas que pueden ser buenos aliados, porque estamos en el centro como representantes de México. Entonces, estamos muy sensibles para aprovechar estas inercias comunes y para promover que toda la industria de comestibles mexicanos, de bebidas mexicanas, puedan aprovechar estas inercias de la presencia de un nuevo producto con el cual puede haber cierta simbiosis en la comercialización como productos mexicanos. Los japoneses son grandes consumidores de piña y están buscando nuevas formas de consumir. Necesitamos ver cómo podemos presentar a la piña mexicana
como un producto particular con gran presencia en Estados Unidos, y que además la gente los japoneses que han vivido en Estados Unidos conocen bien. Les agradezco mucho. La Embajada de México, tenemos este equipo integrado, no nada más con la embajada y nuestros recursos de prensa, nuestros recursos de promoción comercial, inclusive de promoción turística, sino que tenemos la ventaja de tener dos fuertes agregados, uno de SADER y el otro de la Secretaría de Economía, y quienes nos dan su apoyo experto para poder tener un frente común como México. Recuerden que aquí cuando ustedes lleguen, para nosotros son promover México, y estamos siempre abiertos para recibir consultas de los estados, de los productores, con objeto de guiarlos de la mejor manera para poder gozar de sus productos en este mercado. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muy interesantes estos puntos que a veces dejamos pasar por alto, pero sin duda los tenemos que considerar si no queremos experimentar una serie de puntapiés y hoyos en el proceso de comercialización con Japón. Tenemos tiempo para un par de preguntas y después le pediría a mi queridísimo maestro que cierre el evento, al maestro que nos acompaña y que de alguna manera pues, ha sido partícipe de la organización de este seminario. Tenemos tiempo para dos preguntas, si hay alguien que quiera compartir alguna inquietud, y si no, procederíamos al cierre de las palabras de Jaime Guerra, que pues repito, ha sido parte integral de la estrategia de la organización de este seminario. Preguntas, comentarios. Se grabó la sesión y esta pues se les hará llegar a cada uno de ustedes con las presentaciones correspondientes. ¿No hay preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, si no hay comentarios, sabemos que tienen agendas muy apretadas. Le pediré las palabras de cierre. Por favor, Jaime, muchas gracias. Adelante, te cedo la palabra. Presidente, tu micrófono. El micrófono parece ser Ya, Jaime. Gracias, una disculpa. Muchas gracias, doctor Adolfo, por esta oportunidad. Aprovecho para agradecer a Misael también toda esta coordinación con ustedes y a mis compañeros de los estados aquí integrados, donde sin duda que es muy importante lo que compartieron con nosotros, bastante información, muy práctica, muy concreta. Toda la información, sin duda que estaremos en mucho contacto a través de la asociación y a través de los estados que aquí estuvieron presentes durante todo el seminario, y que, bueno, pues con toda esta información que ustedes ya sacaron, pues sin duda facilita mucho el proceso a los estados para conectar a los productores con ustedes y que pudiéramos aprovechar y posicionar este producto mexicano en una economía tan importante como es la japonesa, por gran consumo que tienen de este y de otros productos. Entonces, no me resta más que agradecerles a todo el equipo, a la maestra Dora Rodríguez, a la secretaria de Economía y a la doctora Luz María de la Mora, y a todo el equipo que está allá en Japón, y que sin duda pues son de mucha relevancia e importancia para nosotros en este proceso. Un placer haber estado con ustedes. Saludo nuevamente a mis compañeros secretarios, subsecretarios, directores que estuvieron aquí durante este proceso, y a los que participaron en este seminario. Muchas gracias a Enrique, a Alberto, los que pudieron participar en esto, a la maestra Dora, obviamente, y pues bastante información. Por ahí vi que Misael compartió ya las presentaciones, que eso es importante para nosotros, y sin duda que estaremos en contacto con ustedes ante cualquier duda, y pues a iniciar, cuando se inicie este proceso de exportación hacia Japón, que sin duda será una gran oportunidad para estos estados y para México. Nuevamente, muchas gracias. Buenos días a ustedes. Buenas noches acá a todos mis compañeros, y estamos a sus órdenes en la asociación para cualquier situación que se requiera.
Muchas gracias, maestro Jaime. Pues les agradezco. Y también estuvo Norberto Valencia, nos acompaña del Consejo Nacional Agropecuario. Roberto, gracias, Norberto, que te hayas conectado. Gracias a todos, a mis compañeros de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SADER, a los que hicieron posible este seminario, Secretaría de Economía. Les mando un abrazo fuerte y pronto tendrán noticias de nosotros para otro seminario. Gracias. Gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenos días allá en Japón. Buenas noches. Buenos días. Hasta luego.